Te hemos hablado muchas veces de los beneficios que tienen las plantas medicinales para el pelo. Pero, ¿y si te dijéramos que hay una infusión muy común, que es muy popular, pero que podría estar perjudicando el crecimiento de tu pelo sin que tú lo sepas? Sí, has oído bien. Hoy vamos a hablar de una planta que, aunque tiene fama de ser saludable, es justo lo contrario para el pelo. Y es que no todo lo natural es bueno para el cabello. Aunque suene duro decirlo, a veces puede ser justo lo contrario. Vamos a contarte de qué planta se trata, qué dice la ciencia sobre ella y qué deberías de tener en cuenta antes de tomarla o de aplicártela en el cuero cabelludo. Así que si quieres protegerte y no cometer un error fatal con tu pelo, muy atento y muy atenta, porque ¡comenzamos! Como decíamos, hay muchas plantas que son beneficiosas para el pelo y nos ayudan en nuestros tratamientos capilares. En diferentes vídeos hemos hablado de ellas, incluso hemos hecho un libro en el que se citan las 20 plantas más importantes. Pero también tenemos que decirlo claro, no todo lo natural es automáticamente bueno, y a veces lo que funciona en un sistema del cuerpo puede ser perjudicial para el otro. Exactamente, David. Hay ocasiones en las que una planta que tiene fama de saludable puede tener efectos secundarios que nadie cuenta. Y este es uno de esos casos. Muchas personas la consumen a diario por sus propiedades beneficiosas y hay estudios científicos que indican que podría tener un efecto negativo para el pelo. Así es, David, pero venga, digamos ya cuál es la planta, que ya sabes que luego nos dicen que nos enrollamos demasiado. Venga, vamos allá, porque lo vas a reconocer enseguida. Es una planta que se utiliza muchísimo en la cocina, especialmente en platos asiáticos o mediterráneos. También se usa en infusiones, en bebidas refrescantes, porque tiene un sabor picante fresco y muy característico. Y se trata ni más ni menos que del jengibre. Sí, el mismo que se recomienda para todo, para la digestión, para los resfriados, para la inflamación y que quizás hayas oído también para la caída del cabello. Pero ojo, uno de sus componentes activos, el 6-gingerol, podría frenar el crecimiento capilar. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen varios estudios publicados en revistas científicas. Fíjate en esta imagen. En este estudio, los investigadores observaron que el 6-gingerol inhibía el crecimiento del cabello en folículos humanos cultivados y también en modelos con ratones. Se vio que reducía la proliferación de células de la papila dérmica, esa estructura de la raíz del pelo que hace que el folículo se mantenga nutrido y en fase de crecimiento. Además, también se vio que aumentaba la expresión de marcadores relacionados con la apoptosis, es decir, con la muerte celular programada, lo que puede acelerar el paso de fase de crecimiento a fase de caída. Y este no es el único trabajo que lo ha demostrado. Unos años más tarde, otro estudio que se realizó en Brasil confirmó que el jengibre inducía la expresión de las enzimas MMP2 y MMP9 e interfería en el ritmo natural del pelo, como si apretara un botón de pausa en su crecimiento. Dicho de otro modo, el jengibre podría hacer que tu pelo entre antes en fase de caída y que tarde más en volver a crecer. Entonces, ¿tenemos que dejar el jengibre para siempre, David? ¿Adiós a las galletas? ¿Adiós al té, al ginger ale? Aquí hay dos partes, Laura, muy diferentes. Por una parte tenemos las comidas y los refrescos que tienen una cantidad muy baja de 6-gingerol y por otra tenemos las infusiones en las que el producto ya está más concentrado. Claro, una cosa es utilizar el jengibre como un condimento y otra muy distinta es prepararte cada día una infusión bien cargada de este compuesto. De este modo, aunque los estudios demuestran que el 6-gingerol puede tener efectos negativos sobre el crecimiento capilar a nivel celular, la cantidad que consumimos en una bebida o en la comida diaria suele ser mínima. La mayoría de los refrescos de ginger ale contienen poco o nada de jengibre real, ya que de hecho se suelen utilizar saborizantes artificiales. Algunas marcas emplean extractos, pero en concentraciones tan bajitas que es poco probable que tengan ningún impacto relevante. Lo mismo ocurre con el jengibre en la cocina. Usarlo en polvo o en pequeñas cantidades para dar sabor a platos y dulces no representa un riesgo significativo. ¿Y qué hay de la infusión de jengibre entonces? Pues aquí la cosa ya cambia, Laura. En una infusión concentrada de jengibre fresco, el contenido de 6-gingerol es mucho más alto, especialmente si se consume a diario o en grandes cantidades. Beber una taza de forma ocasional probablemente no cause ningún daño, pero un consumo frecuente y abundante quizás sí. El verdadero problema surge cuando se utiliza jengibre en grandes dosis o de forma concentrada y muy especialmente cuando se aplica directamente sobre el cuero cabelludo, donde los compuestos activos pueden alcanzar los folículos pilosos de una forma más directa. Entonces, ¿qué hacemos con el jengibre? ¿Está prohibido? ¿Hay que evitarlo siempre? Pues lo mejor será aplicar el sentido común. Sabemos que en las redes sociales funciona mejor la polarización, un extremo y otro, pero este no es nuestro estilo.
Si ya has visto otros vídeos nuestros o has venido a nuestra clínica en Castellón, ya sabes que nuestro estilo es ver las cosas de la forma más objetiva posible para que seas tú el que toma las decisiones sobre tu tratamiento capilar. Así es. Y dicho esto, el jengibre tiene beneficios digestivos y antiinflamatorios generales, pero si estás tratando una situación de caída capilar o sigues un tratamiento médico, lo más prudente es evitar su uso tópico, es decir, puesto directamente en el cuero cabelludo, y evitar también las infusiones o tés de jengibre. Si buscas soluciones naturales para tu pelo, hay opciones mucho más seguras y con respaldo científico, como puede ser el romero, la cebolla o el té verde, que puedes consultar en nuestro libro Planta cara a tu alopecia. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.